En Colombia, la historia está marcada por leyendas, mitos y horrores que jamás deberían repetirse. Esta noche, en Susurros a Medianoche, abriremos un expediente que muchos prefieren olvidar. Uno que habla de desapariciones, de una mente fría y de un monstruo que caminó entre nosotros durante décadas. El protagonista de este relato nació en una pobreza extrema, creció entre abusos y terminó convertido en uno de los asesinos seriales más prolíficos de Latinoamérica. Esta es la historia de Daniel Camargo Barbosa, conocido como el sádico del Charquito y el monstruo de los manglares. Daniel nació en 1930 en una Bogotá pobre y violenta. Su vida comenzó marcada por el abandono, la pérdida y la soledad. Su madre murió cuando él era un bebé y fue criado por una figura materna severa, autoritaria y para muchos testigos cruel. Crecería entre regaños constantes, castigos y un entorno emocional quebrado. Desde pequeño mostró señales de aislamiento, una incapacidad para conectar con otros y una personalidad extremadamente reservada. Mientras otros niños soñaban con juegos y aventuras, Camargo desarrollaba silencios que crecieron con él, silencios que más tarde se convertirían en oscuridad. En su juventud, Camargo parecía un hombre común. Trabajó como vendedor, como obrero, nada espectacular. Pero quienes lo conocieron afirmaban algo inquietante. Era educado, demasiado educado, y siempre miraba sin parpadear. Esa mirada sería recordada mucho tiempo después. Comenzó a presentar comportamientos extraños, aislamiento extremo, obsesión con el control y una incapacidad total para manejar frustraciones. Fue detenido por primera vez en los años 50 por delitos menores, pero nada parecía indicar que estaba a punto de iniciar una vida criminal que aterrorizaría a dos países completos. La historia estaba apenas comenzando. Durante los años 60, en zonas rurales y periféricas, empezaron a registrarse desapariciones de niñas y adolescentes. Nada conectaba un caso con otro, aún. Colombia era diferente en esa época, sin redes, sin sistema unificado de investigación y con regiones enteras aisladas por falta de infraestructura. Camargo sabía eso y lo aprovechó. Aunque fue capturado en 1964 por un crimen grave, logró evadir una condena contundente gracias a vacíos judiciales. Fue recluido, sí, pero su estancia en prisión no detuvo su evolución. Al contrario, se volvió más calculador, más frío, más metódico. Mientras cumplía una larga condena en la isla prisión de Gorgona, uno de los lugares más temidos del país, Camargo demostraba un comportamiento ejemplar. Ayudaba a los guardias, trabajaba, mantenía una actitud tranquila, casi humilde, pero todo era parte de un plan. Un día simplemente desapareció. Se fugó usando una técnica tan simple como ingeniosa, escapando por la costa y aprovechando la marea. La fuga dejó a las autoridades sin explicación. Había desaparecido, como si el mar lo hubiese tragado. Pero no, estaba vivo y pronto viviría en Ecuador, país que no sabía lo que estaba a punto de enfrentar. En Ecuador, Camargo adoptó un perfil que dominaba perfectamente: el hombre amable,
correcto, educado, casi invisible. Y nuevamente empezaron a registrarse desapariciones, niñas, adolescentes, jóvenes vulnerables, casos aislados, dispersos, tan dispersos que pasaron desapercibidos. Pero Camargo tenía un patrón, un método, un ritual psicológico. Aprovechaba la confianza que podía generar con facilidad, engañaba, manipulaba y siempre actuaba rápido. Nunca levantaba sospechas, nunca dejaba rastros claros. Las desapariciones se extendieron por varias provincias. Algunas comunidades vivían con miedo, otras ni siquiera sabían que estaban frente a un depredador que caminaba libremente por calles y caminos rurales. Cuando finalmente fue capturado en 1986, sus propias declaraciones helaron la sangre de los investigadores. Camargo narró su actividad criminal con una calma perturbadora, asegurando que había cometido más de 70 asesinatos entre Colombia y Ecuador. Y lo dijo como quien comenta el clima del día, sin emoción, sin arrepentimiento. Los psicólogos que lo evaluaron escribieron algo raro, muy raro. Camargo no era un hombre impulsivo, ni caótico, ni desordenado. Era extremadamente lógico, ordenado, cálculo, una combinación fatal, una inteligencia alta, cero empatía y una vida entre traumas no resueltos. Su mente operaba como una maquinaria fría, memorizar rutas, elegir zonas rurales, identificar vulnerabilidades sociales, todo sin llamar la atención. Los investigadores ecuatorianos quedaron impactados por su nivel de organización. Camargo era, sin duda, uno de los criminales más sistemáticos que habían visto. Fue sentenciado a 16 años de prisión, la pena máxima en Ecuador en esa época, y un castigo mínimo comparado con la magnitud de sus actos. En prisión se mantenía tranquilo, como si nada hubiera pasado, pero entre los demás reclusos su presencia generaba rechazo total. Muchos dicen que se mantenía aislado porque sabía que su final sería violento. Y así fue. En 1994 un preso lo atacó dentro de la cárcel de manera sorpresiva. Camargo murió en prisión sin dejar explicaciones, sin mostrar arrepentimiento y con muchas de sus víctimas aún sin identificar. Hoy, la historia de Daniel Camargo Barbosa sigue siendo una advertencia, un recordatorio de cómo una sociedad fragmentada, con pobreza, con falta de control y con instituciones débiles, puede permitir que un monstruo actúe durante décadas sin ser detectado. Pero también es un llamado a recordar a las víctimas, todas aquellas niñas y jóvenes cuyas vidas fueron apagadas demasiado pronto. Porque al final, los monstruos no aparecen de la nada, se forman, crecen y, si nadie los detiene, caminan libremente entre nosotros. Esto fue Susurros a Medianoche. Apaga la luz, pero mantén los ojos abiertos. Si te ha gustado este relato, agradecería que comentaras qué otras historias te gustaría escuchar en el canal. Y también te agradecería si apoyaras al canal con tu suscripción y un like. Comparte este video con tus amigos y familiares. Hasta la próxima.